Hola, este es nuestro video de la IPA de tercer corte, donde estaremos relacionando corrientes epistemológicas de segundo corte y de este último corte con relación a la inteligencia artificial. Christopher, ¿tú qué posturas como elegiste de segundo corte y qué postura también elegiste de tercero y cómo la relacionas respecto a lo que hemos visto con inteligencia artificial? Del segundo corte elegí el materialismo histórico y con el uso de la IA uno podría decir que hay como una especie de curso dialéctico entre el desarrollo de la inteligencia artificial y de la economía que se liga al uso de la inteligencia artificial. Entonces, siguiendo como esa lógica de la dialéctica hegeliana que utiliza Marx para el materialismo histórico, uno podría decir que en un momento el Internet fue como la tesis, después el uso de computadores. Entonces esto se podría relacionar con la dialéctica hegeliana que consta de tres momentos de la tesis, la antítesis y la síntesis. En el contexto actual de la inteligencia artificial, uno podría decir que los contrarios serían la inteligencia artificial privada y la inteligencia artificial libre. Entonces hay como una contradicción entre cómo se va a utilizar el software y digamos quiénes van a ser sus propietarios y cómo lo van a utilizar. Entonces serían los contrarios. Digamos que esa síntesis está por verse porque la inteligencia artificial es un fenómeno que, si bien no es nuevo, su masificación sí pues es de estos tiempos. Y también hablar de la filosofía colonial. Digamos que ahí eso es un reto porque digamos la inteligencia artificial tiene sobre todo su nicho en Estados Unidos y en las empresas de Silicon Valley, Google, Amazon, Microsoft, etcétera. Y estas empresas tienen el control del software y es lo que utilizamos diariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, Copilot, que es de Microsoft, se basa en ChatGPT y los servidores de ChatGPT, bueno, sí, del servicio de ChatGPT funciona con los servidores de Microsoft, ¿no? Es algo que está muy interrelacionado. Pero también podríamos hablar desde una perspectiva fuera de Occidente, que DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, digamos que está por fuera de ese negocio gringo y se establece como un foco en China. Y esa inteligencia artificial tiene un código libre, digamos que también se lucran del uso de esa inteligencia artificial, pero no a un nivel como el estadounidense, pues, porque inclusive la inversión que utilizaron para todo el desprendimiento de esta inteligencia artificial fue mucho menor que el que utilizaron para ChatGPT, ¿no? Que se vuelve ya después como una especie de burbuja económica. Y digamos que aterrizando eso con el contexto de la psicología, pues uno podría decir que la filosofía colonial también propone unas nuevas formas de ver a los seres humanos y de ver a la sociedad. Uno podría trazar como una especie de comparación entre lo que decía Freud de el inconsciente y el subconsciente. Y en otras culturas también se da como esa especie de contradicción entre como entre esas facultades del ser humano. Entonces, por ejemplo, el yin y el yang en la filosofía oriental, no recuerdo exactamente ahorita la corriente exacta, creo que era el confucianismo, pero entonces ahí no ponía como un choque entre lo que es. Entonces uno podría trazar una comparación entre lo inconsciente y lo consciente en el psicoanálisis de Freud y compararlo con algo que otras culturas también lo vieron, pero lo nombraron de otra forma, como por ejemplo en la cultura china, el yin y el yang, que significa el lado oscuro de la montaña y el lado claro de la montaña, pero digamos que no eran conceptos contradictorios, sino complementarios entre sí. Si uno se pone a ver desde el psicoanálisis, sí pareciera que hay un choque interno entre todas las personas, entre lo consciente y lo inconsciente. Pero la visión china es algo más complementario
Y aquí los muiscas también, en sus mitos originarios, también hablaban de que había del sol y la luna, como que ponían énfasis en eso como un principio creador y también se veía como algo complementario. Entonces, desde la filosofía colonial, poniendo como énfasis estos tipos de relatos de culturas más allá de Occidente, uno puede decir que, digamos que convergen en decir que son, digamos que esas contradicciones que hay en los humanos no necesariamente es algo que genere un choque, sino que hace parte de la misma esencia y que no tiene que ser de por sí algo problemático. Okay. Camila, ¿qué corrientes epistemológicas escogiste del segundo y tercer momento que puedan hablarnos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría crítica de las ciencias del espíritu en relación a la inteligencia artificial. Digamos que esto es algo complejo, ya que la teoría crítica en particular busca analizar y cuestionar los supuestos poderes y estructuras como que subyacen a la IA. Digamos que la IA se basa en la idea de que la inteligencia artificial puede ser reducida a un conjunto de algoritmos y procesos computacionales. Sin embargo, la teoría crítica argumenta que esta visión es limitada y no tiene en cuenta la complejidad de la inteligencia humana, que implica aspectos como la conciencia, la interactividad y la emoción. Tiene complicaciones para la democracia, ya que esto puede influir en la forma de decisiones políticas y en la comunicación pública. La teoría crítica sugiere que la IA puede reforzar las estructuras de poder existentes y limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones. En cuestiones éticas, digamos que como la responsabilidad, la transparencia, toma de decisiones, esto ha generado un debate filosófico sobre la naturaleza, sobre la inteligencia y la conciencia. Digamos que algunos filósofos argumentan que la IA puede ser consciente y tener una forma de inteligencia similar a la humana, mientras que otros argumentan que la IA es como muy diferente a la inteligencia humana. Y digamos que estos se relacionan con la IA de manera compleja, ya que plantean cuestiones importantes sobre la naturaleza, sobre también pues, de la democracia y la ética. Pau, ¿y tú qué corrientes epistemológicas escogiste de segundo y tercer momento en relación a la inteligencia artificial? Bueno, digamos que las dos corrientes que yo elegí es el falsacionismo de Karl Popper, que fue del segundo momento, y de este tercer momento el paradigma emergente. Digamos que el paradigma emergente lo podríamos relacionar con la inteligencia artificial, puesto que busca comprender como los cambios y las transformaciones que ha tenido la inteligencia artificial en nuestra sociedad, ¿no? Porque pues también entendiendo que el paradigma emergente es una corriente que se enfoca en la incertidumbre, también como que también tiene como que uno de los conceptos es que la realidad es dinámica y está en constante cambio. Hola María Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Digamos que esta entrevista la vamos a utilizar para el tercer corte de nuestra materia de epistemología. Digamos que antes de hacerte como la pregunta principal, yo quisiera saber cómo, desde hace cuánto ejerces y no sé si me puedas decir cómo en qué universidad también te graduaste y cuál como es tu enfoque. Yo estoy ejerciendo psicología desde el 2021, que fue que terminé mi pregrado. Estudié mi pregrado en la Católica de Pereira. Luego de eso me vine acá a Bogotá a hacer una maestría en los Andes. Y mi maestría fue en investigación. Entonces yo empecé ejerciendo desde mi enfoque de investigación. Y ya luego pues también empecé como a interesarme más por la clínica y pues ahora estoy trabajando en eso. Bueno, digamos que
entendemos que las corrientes epistemológicas también atraviesan los enfoques y las ramas de la psicología. Pero entonces, digamos que también queríamos o queremos hacerte la pregunta de que todas estas corrientes también como las hemos estado enfocando a entender cómo la inteligencia artificial ha atravesado a nuestra sociedad en general, pero también quisiera como preguntarte como psicóloga cuál es tu postura frente a cómo la inteligencia artificial ha atravesado también nuestra carrera y nuestra práctica. Bueno, yo creo que ha tenido puntos positivos, ¿no? Digamos también como con el tema de las redes sociales, que la gente tiene más acceso a información. Pero digamos que eso puede tener sus matices porque digamos que la gente puede tener más acceso a información para conocer, por ejemplo, ayudas, ¿no? O digamos como signos de alerta para buscar ayuda, etcétera, y eso puede ser algo muy positivo, pero pues en algún punto también puede como desinformar mucho, ¿no? Pienso que pasa algo similar con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué otra cosa pienso? Que por ejemplo en la clínica, digamos que estamos mucho como en esta práctica o esta dinámica que se va viviendo también como en la interacción pues, con el otro, y no es suficiente con que uno le describa de pronto los comportamientos a la inteligencia artificial, como que para que nos ayude, por ejemplo, a estructurar un caso, sino que hay muchas cosas que materialmente necesitamos, no físicamente, necesitamos ver para, digamos, que también trabajar con el otro. No sé si está muy enredado, pero a lo que quiero llegar es, por ejemplo, en esa interacción física que uno tiene con el otro en la clínica, uno ve gestos, uno ve omisión de información, ¿no? Uno ve interpretaciones, que no se entiende, etc. Y eso es algo que, por ejemplo, se pierde en la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando alguien llega y le dice a GPT, oye, es que si tienes estos síntomas de tal y tal cosa, y GPT dice, no, puede que tengas tal. Pero son cosas que GPT pues no está viendo, mientras que, por ejemplo, en sesión, sí hay cosas que uno puede evidenciar que brindan mucha más información, eso es importante. Además, en ese sentido, por ejemplo, pues que hay un enfoque de intervención, o más bien sino una forma de intervenir que es FAP, como terapia analítico-funcional. Y está bien chévere porque en FAP se concibe el contexto de psicoterapia como un contexto más en el que se desenvuelve la persona, un contexto muy natural. Entonces uno en ese momento en el que está con la persona puede ver qué es lo que pasa en ese contexto, digamos reforzar o castigar conductas en ese momento y viendo cómo lo que pasa en ese contexto también se puede trasladar a otros contextos, ¿no? Con los amigos, Eso es algo que no se puede hacer con GPT, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también digamos como por ejemplo esa tendencia a la complacencia o a la hipervalidación que tiene GPT. Claro, sí. Y eso pues tiene un impacto también, porque pues sí, para nosotros es importante la validación, pero también es importante el cambio y vamos de pronto castigar ciertas conductas que aparecen en la sección. Entonces digo que el componente físico lo que aparece como la interacción es muy importante y está de pronto como lo que se pierde con la inteligencia artificial, igual teniendo en cuenta que pues ha dado como mucho acceso a información. Vale, muchas gracias. ¿Cómo